Hola, que Dios te bendiga. Estamos hoy día dejando un resumen de la predicación de este sábado, que estamos en la serie Comprendiendo el Reino de Dios. Recordamos que Jesús en Mateo capítulo 4, 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Y también Juan el Bautista comenzó diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿qué significa esta palabra reino de Dios? Esta palabra debe tener una comprensión interna de todo hijo de Dios desde la función de Jesús en la tierra. ¿Cuál fue el propósito de Jesús? ¿Cuál fue su camino? ¿Cuál fue su legado y su enseñanza? Muchas veces Jesús ocupó esta palabra diciendo el reino de los cielos es semejante a, y dejó una parábola. El reino de los cielos hace esto, el reino de los cielos vino a esto. Y cuando le preguntan, ¿y cuándo va a restaurarse el reino? Y Jesús nos responde desde el libro de los Hechos que a nosotros no nos toca saber el tiempo, a nosotros nos toca ser anunciantes del reino. Y esta serie comenzamos con la predicación: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Después la siguiente predicación fue: venga a tu reino. Y este sábado conversamos y aprendimos cuáles son las características de los anunciantes del reino de Dios. Y para eso observamos el pasaje de Mateo capítulo 9, 35 al 38. ¿Cuál es la triple función de Jesús como un anunciante del reino de los cielos? Dice el versículo: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. El versículo 35 de Mateo capítulo 9. La triple función de Jesús era: 1, enseñar en las sinagogas; 2, anunciar las buenas nuevas del reino; y 3, sanando toda enfermedad y dolencia. Por eso mucha gente seguía a Jesús. 1, para aprender de él qué significa el reino de los cielos. 2, era para escuchar las buenas noticias de esperanza desde el reino de los cielos. Y 3, sanaba las dolencias, las dificultades, los problemas, las enfermedades de aquellos que seguían a Jesús. Esta triple función del reino se observa de este pasaje, pero a la vez también podemos observar cuál fue lo que Jesús sentía en su interior. Y dice el versículo 36, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. ¿Qué nos está diciendo este versículo 36? Cómo Jesús se sentía al hacer esta triple función del reino de Dios. Él observaba a la gente que tenía una necesidad muy grande, demasiado grande, y él no solamente tuvo una compasión, sentido, ¡ay, qué pobrecito! ¿O qué le pasa a esto? Sino Jesús fue mucho más allá. Y la enseñanza es ponerse en el lugar de las personas que necesitan, ponerse en el lugar de las personas que están agobiadas, ponerse en el lugar de las personas que están desamparadas. Por eso colocamos un video antes de la predicación para entender qué hace el reino de Dios en estos tiempos. Entonces Jesús dice que tuvo compasión, y esta palabra compasión se requiere que es el interior, las entrañas. Llega a doler algo cuando la situación es muy difícil. Y Jesús, al tener esta observancia de las personas que eran manipuladas, eran guiadas por los religiosos de aquellos tiempos para beneficio propio, Jesús las veía desamparadas y que no había quien las guiara. Y esta función, él dice, como ovejas sin pastor, porque el pensamiento del Antiguo Testamento, que hay el gran pastor, que es el Señor, es Jehová, es Dios desde el Antiguo Testamento, el que guiaba al pueblo de Israel en el camino de ir a buscar la tierra prometida. Y requerían de esta mano pastoral. Hoy día nos está diciendo a nosotros, a los que estamos en el ministerio, estamos en lugares de liderazgo, guiando, enseñando a personas, que debemos preocuparnos y colocarnos en el lugar del otro. ¿Qué significa colocarse en el lugar del otro? Significa no hacer juicio de las situaciones que está viviendo. Muchas veces hay personas que se han equivocado en su andar y nosotros no estamos para juzgar, nosotros estamos para acompañar, estamos para sanar, estamos para darle una palabra que pueda renovar su corazón y su espíritu. Estamos para enseñar el camino hacia la fe. Por eso hoy día pedíamos en la predicación que seamos tardos para el juicio. Jesús lo que menos ocupó fue juicio con las personas que estaban agobiadas. ¿Por qué nosotros colocar cargas que en las personas ya están
hasta la coronilla o hasta la mochila demasiado llena de problemas para nosotros colocar más. Nuestra labor pastoral o nuestra labor de poder guiar y enseñar y comunicar la palabra es quitar esas cargas a las personas. Por eso colocarse en el lugar del otro es la palabra compasión. Es una palabra que debemos profundizar los hijos de Dios para entender cuál es la problemática que las personas tienen hoy día. Y en esta triple función del anunciante del reino, de la persona de Jesús, dice, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Cuando Jesús dice que la cosecha es abundante, está pensando en el pensamiento de los fariseos, que miraban a las personas pobres, a las personas desamparadas, como paja, la miraba como basura, y por eso dice que esta cosecha, estas personas desamparadas y agobiadas, es muy grande, pero los obreros son pocos. Entonces le dice a sus discípulos, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Ayer estuvimos en el estudio de espiritualidad sobre la oración, y una de las partes es la súplica, cómo debemos aprender a suplicar a Dios y a pedir a favor de las situaciones que hayan un cambio. Cuando tomaba el libro de Richard Foster, la persona que enseñaba ayer, y esto también requiere de nosotros, dice, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Hoy día necesitamos personas que se coloquen en los zapatos de los otros. Así tendremos que aprender a comunicar el evangelio. Por eso dice, anunciando las buenas nuevas del reino. ¿Qué es anunciar buenas nuevas? Anunciar un mensaje de esperanza para las personas que no lo tienen. Entonces, cuando hablábamos de las características de un anunciante del reino, continuábamos con el pasaje del capítulo 10 de Mateo, que él llama a los 12, convoca a los 12, los llama, pero no solamente los llama para entrenarnos, sino los llama para darle una tarea. Y la tarea es lo mismo, decía, faltan obreros, entonces los voy a enviar a ustedes. ¿Y qué hizo Jesús con ellos? Donde quiera que vayan, le dice el versículo 7 del capítulo 10, prediquen este mensaje, el reino de los cielos está cerca. Pero no solamente una predicación, sino también dice, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Lo que ustedes recibieron de gracia, danlo de gracia. La versión Reina Valera 60, una versión más moderna, dice, los que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Entonces, un anunciante del reino, imagínense la posición de los discípulos, no estaban entrenados al 100%, todavía no veían todas las enseñanzas de Jesús, pero ya fueron enviados al campo. Por eso dice, pídanle al Señor de la mies que envíe obreros, y Jesús lo envía a ellos, lo envía con la autoridad, dice, donde quiera que vayan, prediquen este mensaje, que el reino de los cielos está cerca. ¿Qué significa el reino de los cielos que está cerca? Que el reino de Dios está entrando a tu corazón, a tu vida, porque quiere que haya cambios, quiere que tú seas partícipe del reino de Dios. Y el reino de Dios significa justicia, significa amor, significa sanidad, significa un mensaje de esperanza. Por eso le dice a sus discípulos, sanen a los enfermos. ¿Cuánta gente hoy día está enferma? Ayer decíamos que las personas a veces se enferman por no perdonar. ¿Cuánta gente está enferma, está en depresión? Espíritus malignos que se aprovechan de las situaciones propias de la enfermedad, situaciones psicológicas, emocionales. ¿Cuántas enfermedades físicas hay hoy día producto de lo que predicábamos anteriormente? Afanarse, ansiedad por conseguir algo que quizás no nos va a llenar nuestra vida, porque lo que nos llena es primeramente buscar el reino de Dios. Entonces, cuando dice sanen enfermos, resuciten muertos, ¿cuántas personas están muertas en vida? Pero el reino de Dios las resucita, las levanta. Muchos testimonios hemos escuchado de nuestros hermanos en nuestras reuniones de oración, cómo Dios ha levantado sus vidas, cómo Dios ha dado esperanza en el momento que la persona se le daba por muerta. Limpien de su enfermedad a los que tienen lepra. La lepra era una enfermedad que apartaba a la gente de su familia, apartaba a la persona de la sociedad. Hoy día la lepra es el SIDA, hoy día la lepra es la pobreza, hoy día la lepra es las decisiones sobre nuestra sexualidad. Hoy día a veces tenemos a esa gente por leprosos, abandonados en el camino, pero el reino de Dios se ha acercado a ellos. Expulsen los demonios, expúlsenlos,
sáquenlo. Jesús ha dado autoridad para batallar contra todo espíritu maligno. Y demonio o Satanás desde la Biblia significa alguien que se opone a Dios, alguien que se opone a la obra del reino de Dios. Oren para que las puertas del reino se puedan abrir en diferentes lugares. ¿Cuántas personas predican el mensaje del Evangelio del Reino en distintas situaciones, cerca de sus casas, fuera de sus casas, misioneros afuera, y tienen que batallar con esta lucha espiritual que está detallada desde el libro, desde la carta de Pablo a los Efesios? No tenemos una guerra contra personas, sino con potestades del cielo. Pónganse la armadura de Dios. Y esto da otras temáticas. Entonces, el reino de Dios da sanidad. El reino de Dios trae un mensaje. Por eso tú y yo debemos entender que al ser anunciantes del reino, debemos empaparnos del reino de Dios, debemos vivir el reino de Dios. El reino de Dios nos transforma, nos cambia. Ya no podemos seguir siendo iguales, ya no podemos seguir siendo la misma persona de antes. El reino de Dios nos debe cambiar por dentro, porque el reino de Dios nos da esperanza, el reino de Dios nos da sanidad, el reino de Dios nos da buenas nuevas y sobre todo el reino de Dios nos enseña a encontrarnos con Dios mismo. Por eso te dejo este video para que tú puedas escucharlo, meditar, que el reino de Dios se ha acercado. Comprendamos lo que es el reino de Dios. Juguémonos al 100% por expandir el reino de Dios. Y el reino de Dios se expande, como veíamos ayer en una parte del estudio bíblico, desde las rodillas. Se expande sobre el estudio bíblico. Se expande cuando comenzamos a buscar al reino de Dios. Que Dios te bendiga y nos estamos viendo en otra próxima predicación.